Bienvenidos a Punto y Aparte Valdemorillo. Primer programa, hoy tenemos un invitado muy especial. Un hombre que empezó con la iglesia hace ya 20 años. Un hombre que lleva la palabra de Dios allá donde vaya. Un hombre incansable. Un hombre que se hizo a sí mismo. El pastor Fito Torrico. ¿Qué tal? ¿Encantado? Así es, pues qué alegría de poder invitarme a este podcast y muy contento de poder responder a todas las dudas, preguntas, para que podamos hacer este lindo programa, ¿no? Por supuesto. Antes de comenzar, creo que todos queremos saber un poco sobre su historia. Queremos saber de dónde viene Fito Torrico. Así es, yo soy boliviano de nacionalidad española, vengo de Bolivia, así que muchas veces decimos el destino nos trasladó, el destino nos llevó a cierto lugar, pero yo creo que hay un propósito en Dios. Él lo mueve de una forma impresionante, ¿no? Por supuesto. Y dígame, ¿cómo era su vida antes de ser pastor? Bueno, la vida que llevaba yo al principio era ejecutivo, trabajaba en una empresa, me levantaba con muchas ganas de poder trabajar, un despacho personal a mi cargo, agarraba un avión a las 7 de la mañana, volvía a las 10 de la noche a casa con otro avión. Y era un trabajo muy bonito, pero el estrés del trabajo me dio un pancreatitis que me mandó al hospital y me dijo el médico, tu carrera profesional o tu salud. Y ahí yo abandono todo lo que es ser ejecutivo, trabajo, y montamos 2 negocios, un restaurante y otro negocio para mí, para mi esposa. Y éramos empresarios hasta que entramos en quiebra y fue el motivo de venir a España a buscar los euros, pero yo creo que ya Dios tenía intenciones de sacarnos de este lugar para poder cumplir un propósito aquí en España, ¿no? Pues sí. Al final la vida siempre nos lleva de un lado para otro. Así es increíble. De la noche a la mañana pueden pasar muchas cosas. Teníamos una economía muy buena que llegaba la noche y no había tiempo de poder contar el dinero. Y estábamos súper bien, pero muchas veces no vas a entender el llamado de Dios, porque mientras que nos acercábamos más de Dios, más pobres éramos, ¿no? Y yo siempre le pregunté a Dios, ¿por qué me quitaste todas las empresas, los negocios, la estabilidad y bien? Y más adelante el Señor me contesta y me dice, porque todo lo que hiciste lo hiciste sin mí. Y de aquí en adelante todo lo que tenga va a ser duradero, ¿no? Muy interesante. Y hablando sobre esto, ¿cómo fue su encuentro con Dios? ¿Cómo es que pasó de una vida, bueno, un poco lo que me ha contado, de tener éxito, de tener negocios, a dedicar toda su vida al Señor? Yo creo que muchas veces tenemos que pasar muchas dificultades para acercarnos a Dios. Muchas veces nos llaman a las buenas. ¿Cuántas veces me han invitado a una iglesia? ¿Cuántas veces me han invitado a ser parte de un grupo, a leer la palabra de Dios? Y uno es reacio, ¿no? Pero en el momento que yo caí con este pancreatitis a una clínica, el doctor era un pastor. Wow. Y aún así todavía me invitaba a las reuniones y yo reacio todavía no quería asistir. Pero ahí empieza mi llamado. En una clínica, enfermo, a punto de morir. ¿A quién más recurrir si no es que a Dios, no? Y ahí empieza mi llamado. Ya hace 28 años y de ahí no hemos dado un pie para atrás ni para nada. Todo para adelante. Pues sí, eso es lo importante. Y me ha comentado una cosa sobre el tema de venir a España. ¿Cómo fueron sus días, sus primeros días aquí? ¿Cómo lo pasó? ¿Vino con la familia? ¿Vino sin ella? No, fueron momentos muy difíciles. Nunca me separé de mi esposa, nunca me separé de mis hijos. Ahora llevamos 34 años de casado y nunca nos separamos, nunca. Pero el estar aquí fue muy difícil para mí. Sentarme en un banquillo de un parque y llorar, tanto llorar y decir, ¿qué hago aquí? Todavía tenía la oportunidad de volver porque el retorno tenía los días y dije, no, yo me voy, yo me vuelvo, no voy a poder vivir sin mi esposa, sin mis hijos. Pero algo por dentro me dice, no, y tus hijos
que tienes que llevarlo a que pueda mejorar de estudio, de lugares. Y en ese momento, pues, como padre, uno saca fuerza de donde no hay, solo por los hijos, ¿no? Y fueron ellos los que me animaron a decir, los sacaré de ese país para que puedan tener una vida mejor, estudio mejor, y eso es lo que me fortalecía cada vez, de poder estar solo aquí en España, y los principios no han sido nada fácil. Ya. Bueno, todos los inmigrantes, como sabrán, cuando llegan a un país nuevo cuesta muchísimo porque no hay familia, no hay ayuda, y la poca ayuda que hay está muy repartida entre mucha gente que la necesita. Y dígame, con relación a esto, ¿cómo fue su relación con Dios en esos tiempos difíciles? ¿No dudó alguna vez? ¿No dijo Dios por qué permite esto? No, porque cuando yo llego aquí a España, a mí nadie me espera en el aeropuerto. Porque es muy bonito, yo ahora voy y recojo a gente del aeropuerto y le doy un abrazo, los llevo a comer, ayudo a conseguir un trabajo, un lugar, un techo. Pero a mí nadie me ofreció eso, ¿no? Yo llegué al aeropuerto y nadie me esperaba. Me acuerdo que me subí a un autobús y me dice, ¿a dónde va? Yo le digo, no sé dónde voy. Pues tiene que decirme dónde vas porque te tengo que cobrar. Y yo le pasé unas monedas y se cobró él. Y yo le dije, pues lléveme a su última parada. Me llevó hasta su última parada y cuando yo salí afuera de la estación dije, ¿ahora qué hago? No tengo a quién recurrir, pero en ningún momento se me decayó la fe, en ningún momento Dios me apoyó, me acompañó. No dudé nunca de Él y Él me fue conectando con personas que me ayudaron a conseguir un lugar, un trabajo y a levantarme, ¿no? Pues sí. Y esto es muy importante porque nos da a entender cómo nació Punto de Encuentro. En relación a esto, ¿cómo fue que nació la idea de abrir una iglesia? ¿Cómo surgió eso? La idea de llegar a España no era abrir iglesia, ni asociación, ni nada. Era ganar dinero y poder otra vez volver a mi país para montar la empresa. Pero aquí Dios me habló y me dijo, vamos a cambiar tu mentalidad. En vez de ganar euros, vas a ganar alma. Y fue complicado para mí el obedecer a Dios y empecé a buscar una iglesia y a la iglesia que iba, Dios me decía, aquí no, aquí está todo completo, aquí nada. Y venía en un autobús y me encontré con un misionero brasilero y me invitó aquí a Valdemorillo a una casa donde ellos también habían llegado y me dijeron que estaban queriendo abrir una iglesia. Y me uní a ellos y hace 20 años abrimos la primera iglesia aquí en Valdemorillo. Wow. ¿Y cómo fueron esos primeros días? ¿Cómo fue difícil, supongo? Fue muy complicado porque tomamos la decisión de abrir la iglesia con 13 personas. Las 13 personas eran los 2 misioneros, su mujer, sus 4 hijos, ya casi la mitad de la iglesia. Con un alquiler de 1.400 euros. Wow. Y era muy elevado. Demasiado. Entonces nosotros trabajamos para pagar ese alquiler. Pero al final, cuando es para el Señor, no te pesa el dinero. Porque dice que todo lo que viene de Él es para Él. Y pagamos los alquileres y todo. Y fue muy bonito de poder ser parte fundador de la primera iglesia aquí en Valdemorillo. Ah, que fuisteis la primera iglesia. La primera iglesia. Aquí en Valdemorillo no hubo nunca una iglesia virgen aquí en Valdemorillo y fuimos los primeros que llegamos y fundamos la primera iglesia evangélica aquí en Valdemorillo. Genial. 2006 supongo, ¿no? Sí. 2006. Bueno, ya ha pasado bastante tiempo. Y es verdad que en todos estos años habrá tenido mucha gente que ha venido, habrá tenido personas que también han estado en contra suya. ¿Alguna vez se ha sentido perseguido y se ha llegado a plantear en dejarlo?
Pues desde que uno empieza a seguir al Señor empiezan las persecuciones. Porque muchas veces dice, ya empezó la persecución. No, no, no. Desde que vino Jesucristo al mundo empiezan las persecuciones. Y mucha gente ha venido en contra de nosotros. Mucha gente nos ha hablado mal para nosotros. Mucha gente ha querido desanimarnos. Muchas veces ha habido gente que ha querido tirar la toalla. Nos han hecho la vida imposible, imposible. A mí, a mi esposa, a mis hijos. Nos han maltratado, nos han hecho ver inferiores. Pero no, en ningún momento quisimos abandonar nada. Nuestra fe estaba bien firme porque sabía de dónde Dios nos había sacado. Cuando uno sabe de dónde Dios lo ha sacado, ya es como vivir una vida extra ya. Porque nuestra vida era para muerte, una enfermedad de muerte. Y al vivir y dar una oportunidad más, un milagro de parte de Dios, pues ya eso es darle gracias al Señor. Así que hemos pasado muchos momentos muy difíciles, momentos de dolor, de no poder dormir, de llanto, de traiciones, pero ahí seguimos. Pero es que eso no era antes, aún todavía continúa, ¿no? Bueno, dicen que... Bueno, en la Biblia se dice que el Señor Jesucristo tuvo persecuciones, de hecho lo crucificaron. También tuvo momentos de duda. No, bueno, duda no, pero tuvo momentos en los que dijo, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué tengo que vivirlo? Y aún así siguió. Después de más de 2000 años, aún seguimos. Se nos dice hoy en día que todos los famosos, es que esta es la persona más famosa del mundo. El otro día mismo estuvimos viendo la película de Michael Jackson y yo leía de gente que decía, es que es la segunda persona más famosa de la historia. Y bueno, puede que para la historia reciente sí, pero dentro de 100 años va a ser un recuerdo. Pero ¿sabe quién no va a ser un recuerdo dentro de 100 años? El Señor Jesucristo. Así es. Porque siempre va a estar actual. Y como decía, siempre va a haber persecuciones, pero hay que seguir. Así es, la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicciones. Y las aflicciones nos desaniman, las aflicciones nos hacen salir de la iglesia, las aflicciones nos hacen querer abandonar, pero hay algo que dice Jesús, ¿no? Pero yo he vencido a todas esas aflicciones. Entonces, eso es la fuerza que nos da de que si Él ha vencido, nosotros tenemos toda la capacidad de poder vencer a toda clase de aflicciones, ¿no? Exacto. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre la iglesia. Cuénteme, ¿cómo es prepararse palabras cada semana? Porque para la gente que no lo sepa, la iglesia tiene los jueves por la tarde y los domingos por la mañana. Son 2 palabras que hay que prepararse, hay que dejarlo para que las personas puedan llegar a comprenderla, puedan llegar a entender un poco más la palabra de Dios, también que te llegue. ¿Cómo lo hace? Bueno, que no es fácil preparar un mensaje porque estamos nosotros siempre pidiendo alguna chispa que Dios dé para empezar a escribir una predicación. Esto es como un compositor que crea canciones. Entonces él tiene que estar inspirado en algo. Entonces a mí me gusta mucho viajar, salir, compartir con amigos, caminar, porque siempre estoy buscando algo que Dios me pueda dar. Simplemente que me dé un punto o una coma, ya la letra para mí ya es más fácil ya. O en una conversación que tengamos, ya el poder hablar de un tema ya es como para mí poder desglosar todo lo que realmente quiero expresarme, y ahí está Dios, ¿no? Dándole más inquietud, más viendo, analizando, estudiando para preparar el mensaje, pero muchas veces uno se queda corto y dice, ¿y ahora qué hablo el domingo? Y es que se queda bloqueado uno, y en el momento de que uno se queda bloqueado hay que salir. Hay que ver, escuchar alguna música, escuchar a alguna persona, algo, visitar a alguien. Ahí va a ser ya el punto y el coma que nos dé para que podamos seguir empezando con la primera letra, ¿no? Pero una vez que la tenemos ya,
Es increíble. Dios nos va revelando muchas cosas, muchas cosas. 2 palabras que hay en la Biblia, Dios nos las puede revelar de una forma. Y me he quedado súper admirado yo con revelaciones que Dios me ha dado en muchas predicaciones. Hasta yo mismo me he quedado impactado. Pues sí, pues sí. Bueno, a veces Dios nos inspira a través de muchas cosas. No Así tiene es. por qué ser abrir la Biblia y decir, hoy voy a hablar de esto, sino No. que una historia de alguna persona, alguna Sí. canción, como ha dicho, algo que se viva, algo que se vea. Dios se vale de todo para ello, ¿no? Una hoja que mueve el viento, una lluvia, el sol, todo eso inspira para que podamos escribir un mensaje. Pues sí. Y también, pues si la gente no lo conoce, la iglesia no está abierta para la gente que venga a buscar a Dios, sino que también tiene otros proyectos, como por ejemplo los alimentos, ayuda con los alimentos. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó a decir, vale, vamos a dar todos los martes ayudas a la gente? Bueno, todo lo que la asociación que hemos abierto nosotros, todo nace desde el momento donde entramos en crisis en España y nos echan del trabajo a todos los sin papeles. Entonces ahí empezamos nosotros a buscar ayuda. Yo me recuerdo que en Galapagar una monjita entregaban a las 7 de la mañana 3 cebollitas, 3 patatas, arrocito, macarrón, pero había que estar a las 4 de la mañana para poder hacer fila allí y el espacio para recibir a las 7 de la mañana. Y en esos tiempos de invierno, Dios mío, es un frío que quién va a hacer cola a esa hora. Pero muchas veces la necesidad nos obliga, ¿no? Yo siempre digo, cuando alguien tiene una necesidad, no le importa levantarse a cualquier hora, no le importa el frío ni nada. Y me acuerdo que llegamos allí en la monjita, rezábamos un Padre Nuestro y nos entregaba. Y esa vez en un frío, miré al cielo y le dije, Señor, algún día tú me ayudarás a poder ayudar a la gente, ¿no? Y llegó el momento, la oportunidad de meter los papeles al banco de alimentos y empezamos en mi casa. Con 10 familias empezamos en mi casa. Tenía un cochecito, un Citroën Sara, y en ese venía que casi se me iba para adelante con el peso que traía. Y hacía 2, 3 viajes y así empezamos, ¿no? Con 10 familias. Ahora tenemos bastantes familias y estamos muy bien establecidos. Y el Banco de Alimentos nos felicita por la organización, por la limpieza, por el trato que damos, ¿no? E inclusive hasta el alcalde de aquí de Valdemorillo nos ha llamado para que nos pueda dar gracias y reconocer la labor que estamos haciendo aquí en Valdemorillo. Wow, que es muy impresionante. Pero es verdad que debe cansar, ¿no? Debe ser un poco duro tener que estar dedicándole tanto tiempo, o lo hace así, dando las gracias a Dios. Bueno, yo entendí de que muchas veces el servir es una obligación de cada persona. El ayudar es una obligación. Muchas personas lo harán por recibir algo a cambio. Yo ayudo, yo doy, yo sirvo a cambio de algo, de algún trabajo, una economía, algo. Pero cuando yo entendí de que el servir es mi obligación, ahí hay una paz. Porque muchos me han dicho, Fito, ¿para qué ayudas a tal persona? ¿Para qué ayudas a tal? Déjalo, cierra ese chiringuito y vete. Muchos han dicho eso, ¿no? Pero cuando yo me doy cuenta de que el servir es una obligación mía o de cada persona, porque este es un don, no es para cualquiera. Han habido mucha gente que nos han apoyado y no han aguantado ni una semana ni nada y han salido corriendo, ¿no? Entonces yo creo que es un don que Dios da a las personas para que incansablemente estemos apoyando. Que muchas veces hemos tenido denuncia. Me recuerdo que me denunciaron porque había entregado unos tomates podridos. Wow. Y cuando me llaman,
Y si es verdad que usted está entregando alimentos podridos, dígame, aquí ha venido una persona que dice que ha estado entregando tomates podridos. Le dije, puede ser que entreguemos. Porque son 50 cajas de tomate que al seleccionarla se nos habrán pasado no solamente 2, 5 o 10 o a quién les habremos entregado. Pero yo le digo, quiero que esa persona me diga quién es. No, que no le puedo decir. No, le digo, no es para reclamarle ni para hacerla quedar mal. Es para que venga y nos apoye a ayudar. Y ahí nace una idea mía de que esa gente que viene en contra de nosotros, que no es agradecida, dijimos, esa persona tiene que trabajar. Entonces ahora la persona que viene a recoger alimento aquí, le decimos, te vamos a ayudar con alimentos, pero tú tienes que hacer un voluntariado. Entonces muchas veces la gente habla en contra de uno porque no sabe el proceso. Entonces ahora cuando ellos ven de que están seleccionando los alimentos y los tomates, pues vendrá mucho tomate podrido y a ellos mismos se habrá pasado 2 o 3. Sí. Sí, yo cuando he ayudado aquí es verdad que la gran mayoría está en perfecto estado, pero hay alguno que otro que ya viene mal. Y con 50 cajas es difícil. Pero bueno, cambiamos un poco de tema. Sé que ahora mismo tiene un viaje a Estados Unidos. ¿Cuántas veces has estado ahí ya? Bueno, yo viajo ya hace varios años y viajo 2 veces al año. Siempre hago el viaje entre abril y mayo y octubre y noviembre, ¿no? Hago esa gira por Miami, Texas, Los Ángeles. El anterior año, octubre, me pasé hasta México y tuve una semana allí en México y es increíble. Yo estaba en Los Ángeles, estaba ahí en Hollywood y es que me hacía ver Dios de que mucha gente llega allí a Hollywood por una propuesta indecente, ya posiblemente le piden acostarse con ellas o a través de algo llegan allí y al final esa gente llega a tener fama y recuerda su pasado y agarra vicios y al final hay jóvenes que han llegado a Hollywood allí, pero muy poco su trayectoria. Se han suicidado, han muerto. Y yo te quiero decir, sabes que no hay necesidad de que agarremos propuestas indecentes. Si tú quieres cumplir el propósito de Dios, Dios te va a llevar donde realmente a muchos le ha costado llegar, ¿ya? Le va a llegar. Yo estaba paseando por Hollywood, por las estrellas allí, diciendo, wow, increíble. Cómo el propósito de Dios nos lleva a lugares donde muchos han tenido que vender su cuerpo, han tenido que gastar mucho dinero o esforzarse tanto. Y esa es la felicidad y esa es la gratificación que Dios nos da. Exacto. Al final es vender su alma. Exactamente. No solo su cuerpo, es vender su alma por un poco de fama, un poco más de dinero. Y yo entiendo que para la gran mayoría de la sociedad le da un poco igual, porque lo único que busca es eso, prestigio, dinero, vivir una vida cómoda. Pero realmente, como dice, una vida sin Dios termina en vicios, termina en cosas que mata al alma. Claro, porque esa gente al final tiene fama, tiene dinero, tiene posiciones, cosas materiales, pero un corazón vacío. Y no hay nada que pueda comprar con el dinero para poder llenar esos vacíos. Porque ellos quieren llenar ese vacío con alcohol, con droga, con tantas cosas y al final se van convirtiendo en más vacío. Es ahí donde llegan al suicidio, ¿no? Uh-huh. Y el único que pueda llenar nuestro corazón, ya, es Dios. El único. Lo demás es un complemento. El dinero, las posiciones, la fama, es un complemento. Pero la clave es tener a Dios en nuestro corazón. Lo demás vendrá, como dice la Biblia, vendrá por añadidura. Y bueno, sigamos hablando de Estados Unidos. ¿Qué planes tiene allí? ¿Cómo va a ser su gira de este año? Bueno, cada vez está con mucha expectativa y más que todo, pues, tengo una responsabilidad de poder predicar a varios pastores, porque una vez al mes
hacen una reunión de pastores y yo digo, ¿qué le voy a hablar a los pastores? Si ellos pueden saber más que mí. Y muchas veces ahí me quedo, pues, muchas veces pidiéndole al Señor una revelación, algo que ellos no le haya sido revelado y con muchas ganas de poder llegar allí a Miami, a Texas, Los Ángeles. Y es increíble. No es por vanagloriarme, pero Dios me utiliza de una forma sobrenatural, más que todo sanando corazones, ¿no? Mucha gente, muchas veces dicen, ¿para qué vienes para acá si aquí hay muchos pastores? Pero Dios es así, Dios mueve de un lugar a otro lugar, cosa que no hizo uno, puede hacer otro. Así que siempre que viajo estoy a la expectativa de que algo Dios hará en cada lugar donde esté, ¿no? Exacto. Y también tengo entendido que quiere viajar a otros países. No sé si ya tiene planes, no sé si ya tiene fechas exactas o de momento solo un proyecto. Yo le he dado muy poca importancia a lo que es Latinoamérica. Y es que hace unas 2 semanas como si Dios me haya tirado un tironcito de oreja. Tengo invitaciones a Argentina, a Brasil, a Nicaragua, a Costa Rica y muy poca importancia le he dado. Y es como si el Señor me haya hecho una regañada. Así que ya estamos planificando ya el viaje a Brasil y el viaje a Argentina también. Y ya nos pondremos en contacto también para Costa Rica y el próximo año también estar en Cuba, ¿no? Vaya. Pues nada, oraremos por ello para que pueda salir. Y para no hacer muy larga esta entrevista, vamos a ir terminando. Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo ve el futuro de Punto de Encuentro? ¿Cuál es el plan que hay ahora mismo para cumplir? El futuro de Punto de Encuentro es muy amplio, es muy grande. Por eso es que lo hemos llamado internacional, ¿no? Y la idea es poder extendernos en el mundo entero con las necesidades. Mira, uno de mis sueños. Ahora hemos empezado ya con un pequeño granito de arena a Cuba y ese es el inicio de puertas que se nos van a abrir allí. Pero uno de mis proyectos míos es poder llegar a muchos países de necesidad y poder cambiarle el techo, porque he visitado Latinoamérica y muchas veces cuando llueve, más llueve dentro que fuera. Ese es uno de mis proyectos. Ya otro de mis proyectos es poner panaderías en diferentes lugares y jóvenes que están en la calle, pues ponerlos a trabajar con un sueldo, ya. Abrir guarderías también, así que el futuro de Punto de Encuentro es enorme, es amplio. Yo creo que estamos, son 20 años, pero yo lo veo que estamos recién por empezar lo grande que viene. Exacto, exacto. Y la última que le hago. Sabe que ahora mismo la gente está buscando a Dios. Yo me he criado en un tiempo en el que ser cristiano estaba mal visto. Yo me acuerdo que cuando tenía 18, 19 años, una vez un compañero de clase me vio saliendo de la iglesia y me dijo, ¿pero en serio de la iglesia? ¿Por qué? ¿Qué haces tú en la iglesia? Y es verdad que en aquella época, en aquellos años, desde el 2008 hasta el 2024, 25, ser cristiano era como, es que estás perdiendo el tiempo, no estás viviendo la vida. Y sin embargo ahora la gente está volviendo a las iglesias. ¿Cómo va a afrontar eso? ¿Cómo va a afrontar que la gente vuelva a recuperar su fe? Yo creo que todos lo hemos cometido eso. Muchas veces nos avergonzamos del Evangelio, muchas veces nos avergonzamos de Dios, pero eso es cuestión de madurez. Cuando uno es inmaduro, comete muchos errores, pero a modo que uno va leyendo la palabra de Dios, va acercándose a Dios, se va haciendo más maduro. Y hay algo que nos llama la atención donde dice, el apóstol Pablo dice, no se avergüencen del Evangelio. Eso dice él, no se avergüencen del Evangelio. Y dice el apóstol Pablo también, y no se avergüencen de mí que estoy preso. Porque muchas veces pues huimos también de las personas que han cometido algún error, ¿no?
y somos marcados. ¿Qué haces con esa persona? Y el apóstol Pablo es increíble, nunca asesinó, nunca violó, estaba ahí en la cárcel, pero él mismo dice, no se avergüence de mí, porque me imagino que ha tenido que pasar esa situación, que dirían, uy, pero era de tu iglesia y ahora está preso. No, a ese yo no lo conozco. Posiblemente llegó a los oídos del apóstol Pablo de que alguna de las personas que estaba con él lo negó. Por eso el apóstol Pablo dice, no se avergüencen del evangelio, ni también se avergüencen de que yo estoy preso por predicar la palabra de Dios. Pero hay una parte que dice la palabra de Dios, también dice Jesús, dice, si vosotros se avergüenzan, yo también me voy a avergonzar de vosotros. Y cuando uno entiende eso, ay, es una llamada de atención y dice, no. Yo ahora voy a gritar a los cuatro vientos de que realmente, ¿sabe qué? Mi fe está establecida, creo en Dios, pase lo que pase, de aquí en adelante yo no voy a tener vergüenza del evangelio. Estuvimos en la Plaza Colón el anterior viernes y eso yo no lo haría unos años atrás porque me daría vergüenza o si alguien me pone una foto o una grabación, posiblemente salga ahí, ¿no? Ahora los medios de comunicación habrán grabado todo eso, allá a mí no me da vergüenza del evangelio. Lo puedo gritar a los cuatro vientos y a quien sea, porque ya uno entra en una madurez. Exacto. Bueno, me dijo algo que me impactó, lo de si se avergüenza de Dios, Dios se avergüenza de usted. Y creo que eso explica mucho la sociedad de hoy en día, bueno, lo que hemos vivido, tantos divorcios, tanta gente que ha vivido sin Dios, que ha construido su vida en base a mis logros, a yo mismo, y se ha visto como en lo que está decayendo, en muchos vicios, las familias no duran, así que bueno, eso es algo que le quería comentar. Y bueno, antes de terminar, no se lo pasó en su guión, pero tengo una pequeña sorpresa más. Le cuento y a ver qué le parece. Qué bueno. A ver. Este será un espacio en el que la gente le puede hacer preguntas o comentarle dudas, y usted responderá y les dará su opinión. Todas son historias de personas reales en las que se omitirán nombres o cualquier información que pueda hacer que se reconozcan a los involucrados. Tan solo se dirá sexo y el grupo de edad al que pertenecen para que pueda responder con más precisión. ¿Qué le parece? ¿Se anima a responder? Claro que sí. Genial. Que sí. Pues tenemos dos historias. Una son dos personas conocidas mías. Una es una mujer de entre 30 a 40 años y el otro es un hombre de entre 25 y 35. ¿Con cuál quiere comenzar? Me da igual. Vale. Pues le comento la primera que tengo aquí. Primera historia. Hola, pastor. Verá. Soy una mujer cristiana que ya va de camino de los 40 años. Sin embargo, en estos momentos no tengo pareja. Muchos hombres me invitan a salir, pero tras 2-3 citas terminan ghosteándome. Ghostear, si no sabe lo que es que la gente desaparece de repente y deja responder, ¿vale? Y al final del día me siento muy frustrada. No sé si el problema sea yo o que los hombres de hoy en día no quieren comprometerse ni tener responsabilidades, pero cada vez me hago más mayor y veo que mi sueño de tener una familia se va desvaneciendo. Si por favor puede darme un consejo u orar por mí, se lo agradecería eternamente. Muchas gracias, pastor. Bueno, muchas veces decimos nosotros, estamos tan afligidos en poder conseguir una pareja, una esposa, un esposo o una familia. Y quién sabe, muchas veces Dios está cuidándole de cosas que puedan pasar, ¿ya? Y muchas veces queremos comprar amor. Y es que yo me doy cuenta aquí que esta persona todavía no tenía un encuentro con Dios. Porque cuando Jesucristo se sienta y le pide agua a la samaritana, le dice, 5 maridos has tenido. Y el que tienes ahora no es tu marido. O sea, esta mujer ha venido teniendo fracasos y fracasos y fracasos. Y yo te respondo a ti que sabes que Dios te ha librado de muchos fracasos. Podía haberte casado 3-4 veces y podía haberte fracasado. Y Dios está cuidando mucho.
Posiblemente no vas a entender lo que Dios dice, no, otros se casan, yo no, no, Dios te está cuidando, entonces te está protegiendo. Ahora cuando le dice eso a la mujer samaritana, ella dice, ¿y por qué yo he estado queriendo vender mi cuerpo? ¿Por qué estoy queriendo pagar para que alguien me dé amor? Desde ese momento, ¿sabe qué? Esa mujer se centró y dijo, si Dios me da un esposo ahora, bien. Y si no me da, tampoco no me voy a sentir mal. Pero ella fue llena en su corazón. Entonces, si tiene a Dios en su corazón, no hay necesidad de nada. Mucha gente se divorcia, se separa y lo primero que buscan es otro y vuelven a fracasar. Yo siempre aconsejo, primero llénense de Dios y Él hará lo demás. En la Biblia hay muchas personas que no se han casado y no tuvieron necesidad. El apóstol Pablo también no se casó, no tuvo necesidad, le sirvió al Señor y nunca le reclamó al Señor. Yo creo que también él deseaba una familia, pero todo llega a su momento. Y si no llega, pues hay que estar agradecido a Dios también, ¿no? Así que no te apresures en estar buscando uno a otro y veo de que realmente Dios te está cuidando y Dios te está protegiendo de muchos hombres que lo único que podían haberte traído es dolor, desánimo y depresión. Esperemos que le ayude. Y vale, vamos con la segunda historia. ¿Qué pasa, pastor? Le cuento un poco de mi historia. Soy un hombre de más de 30 años con trabajo estable y con vivienda propia. Mi vida de adulto diría que me va bien, pero mi vida amorosa es otra cosa. Hace unos meses que tuve una ruptura con el amor de mi vida y no he podido recuperarme de aquello. Al principio sentía que me iba a morir. Pasaba mis horas libres encerrado en casa. Más bien no quería saber de nada ni de nadie. Con el tiempo empecé con los vicios, para tratar de olvidar el recuerdo de mi ex, pero no se van del todo. Ella lo era todo para mí y sin esa relación nunca más me sentiré completo de nuevo. Esta persona no quería hacer ni una pregunta ni una duda, simplemente ha querido contar un poco su historia. Así que yo le pregunto, ¿qué le recomendaría? ¿Qué es lo que cree que debería hacer esta persona que cree que su mundo se ha acabado porque la han dejado? Lo que pasa es que esto, ya sea persona, sea objeto o sea animal, nos acostumbramos muchas veces y llega a ser parte de nosotros. Es como si se pegaría en nuestro cuerpo, en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Y una vez que fuera una mascota, y una vez que se pierde, pues sufrimos. Ya sea una cosa material, se quema una casa o un coche, se estropea, igual lo sentimos. Y aún más si es que es una persona con la que uno la ha amado y de un momento a otro se acaba esta relación, es increíble, se crea un vacío totalmente. ¿Y qué es lo que ocasiona el vicio? Llenar ese vacío. Y no es fácil, no hay un medicamento, no hay algo mágico que pueda superar ese momento. Pero esto es cuestión de tiempo. Esto es como una herida que uno se haga y esa herida va a sangrar, pero a esa herida hay que ponerle antibióticos, hay que ir curando todos los días. Y la manera de buscar vicio no es la manera, es un medicamento que eso va a agrandar más la herida. Yo siempre he recomendado en esas situaciones que vengan, aunque no quieran levantar su mano, que no quieran adorar, que asistan a una iglesia. Muchas veces la adoración va sanando la herida del corazón. Muchas veces la palabra de Dios va haciendo efecto y va sanando esas heridas. Es la única manera. Pueden visitar psicólogos, pueden contar a los cuatro vientos lo que están pasando, el sufrimiento. No va a haber nadie ni nada que pueda sanar esa herida, solamente Dios. Y una adoración, un mensaje de la palabra de Dios nos va cerrando esa herida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla siempre de fe, de salir adelante y nunca de mirar el pasado. Dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron. Y muchas veces nos aferramos, ¿no?, en lo viejo, en lo antiguo. Y poco a poco, a modo que vamos leyendo la palabra de Dios, nos va diciendo, las cosas viejas pasaron, aquí son cosas nuevas conmigo. Va mostrándole un futuro muy diferente y nuevo.
Pues sí. Bueno, como ha dicho, hemos comentado antes que hoy en día vemos que la gente va buscando otra vez a Dios porque se ha dado cuenta que el tema de buscar ayuda externa de personas no les sirve de mucho. No sé si sabe que los libros más vendidos son los de autoayuda, ¿no? Así. Por eso. Y es que al final la autoayuda es un poco... nadie se puede ayudar a sí mismo con eso. Nadie puede cambiar su vida en el sentido de voy a empezar a ser muy exitoso, voy a empezar a ser feliz, porque no puede. Porque si no es cuestión de Dios es difícil, ¿verdad? Así es. Yo siempre les digo, el único que puede salvar es nuestras vidas, es Dios, porque realmente muchas veces el autor está ahí en esa palabra. Es el único libro donde el autor lo acompaña a uno y donde hace mucho efecto, ¿no? Y me doy cuenta de que realmente qué bueno que la gente se esté dando cuenta de que Dios puede hacer muchas cosas en su vida, en su familia, en su economía, en su salud, en todo, ¿no? Exacto. Y bueno, con esto llegamos al final de este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha sentido? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por invitarme y que pueda tener éxito este podcast. Y no te pierdas el próximo podcast, que estoy más que seguro que va a estar buenísimo. Exacto. Gracias, Alex. Y bueno, ha sido un placer tenerla aquí. Le deseamos la mayor suerte, las mejores alegrías en su viaje a Estados Unidos. Vamos a orar mucho por ello